Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar sacando data económica de la Reserva Federal de San Luis, ¿sí? Es una API pública que tiene el gobierno de los Estados Unidos para traquear información, ¿sí? Información macroeconómica, tanto el PBI, el PBI real, el índice de precio al consumidor, etcétera. ¿Sí? Yo les he dejado acá en el notebook, bueno, la página y tanto la página donde van a sacar la API Key, que es la que vamos a estar utilizando, la tienen que solicitar con un propósito académico, porque en cierto modo ese es un propósito académico, ¿sí? Les muestro un poco la interfaz de la página, es una interfaz bastante sencilla. Yo si quiero buscar, por ejemplo, el M2, ¿sí? Que es el agregado monetario que incluye billetes y monedas en circulación, más la base monetaria del Banco Central y los depósitos a corto plazo. Y acá tenemos, por ejemplo, si lo quieren ver desde acá, la evolución desde 1988, pero vamos a hacer una extracción de datos directamente desde Python, ¿sí? Yo ya he definido, primero he importado nuestras librerías, vamos a usar en este código, vamos a usar request y vamos a usar pandas. Mi API de datos pública no me molesta que quede acá en el video, digamos, porque esto es, como les digo, una API pública. En caso de que sea privada no la mostraría, pero en ese caso no hay problema. Yo he definido los indicadores económicos que más me interesan a mí desde el lado del análisis financiero, ¿sí? ¿Por qué me interesa traquear el PBI, perdón, el índice de precios al consumidor estadounidense o la tasa de desempleo? Bueno, porque me interesa saber cómo está el mercado laboral estadounidense, ¿sí? Qué decisiones están tomando las empresas en general, qué efectos puede tener esto en el S&P 500. Recuerden que si la inflación aumenta mucho, como pasó hace unos años, la Reserva Federal se ve obligada, digamos, y junto a esto el mercado laboral se recalienta, la Reserva Federal se ve obligada a subir las tasas de interés, lo cual repercute para ciertos sectores empresariales, específicamente sectores empresariales del S&P 500. Vimos al S&P 500, a las empresas más importantes, caer, vimos al S&P 500 corregir un 20% hace unos años atrás. Entonces, monitorear las variables macro, ¿sí? Es bastante importante. Después hay otras variables importantes que para profundizar en el análisis uno las puede traer. Yo, por ejemplo, he traído la tasa de fondos federales, ¿sí? Que es la tasa a la cual los bancos se prestan de la noche a la mañana. He traído, bueno, la base monetaria, el M2, ¿sí? Ya lo habíamos visto, el PBI real, creo que lo tengo por acá, así, el PBI real, el índice de producción industrial, el índice de confianza del consumidor, ¿sí? Y las peticiones por desempleo, que esto normalmente también se ve mucho en las páginas de finanzas. He definido una variable que se llama base URL, donde está esta página donde vamos a estar haciendo request junto con la API de datos. Y luego he definido un pequeño código. Este pequeño código lo que hace es, en este bucle for, ¿sí? Itera sobre el diccionario que hemos definido acá. Y en esa iteración lo que va a hacer es traerme todas las series económicas y sus respectivos identificadores, ¿sí? Si la solicitud es exitosa, es decir, si el código de respuesta es 200, si la solicitud es exitosa, nos va a extraer el valor y la fecha de toda esa observación, ¿sí? Vamos a almacenar esta información, básicamente el nombre de la serie, el valor y la fecha en una lista llamada data, que es esta que hemos definido acá más arriba como lista vacía, ¿sí? El código termina con un else si no hay datos disponibles, ¿sí? O si hay un error intentando buscar los datos. Vamos a darle correr. Lo tenía corrido desde antes, pero vamos a darle correr nuevamente. Se demora un poco, obviamente, porque bueno, son varios indicadores lo que les estoy pidiendo. Y por último, este pequeño código acá lo que hace simplemente es guardar en un data frame que se llama data frame final los datos que yo he traído previamente con la biblioteca request y los transforma en un data frame de panda, ¿sí? Y le seteo la fecha como índice.
Va a recorrer todas las columnas que sean del tipo float 64, ¿sí? Que son los números decimales en el data frame, y para cada una de esas columnas lo que va a hacer es básicamente formatear los valores a dos decimales, ¿sí? Eso es lo que significa este punto 2f y el format, ¿sí? Em, y este es el output, este es el data frame, ¿sí? Que a nosotros nos interesa. En el segundo código vamos a estar viendo, voy a estar de nuevo importando las librerías, voy a estar diciendo la misma API, key, la misma base, ¿sí? Pero esta vez he seleccionado los 10, he filtrado los 10 que más me interesarían a mí personalmente, ¿sí? La tasa de desempleo, el CPY, el PBI, la tasa de fondos federales, el índice de producción industrial, la deuda pública bastante conocida, Estados Unidos tiene una deuda pública bastante elevada, el M2, la tasa de inflación a 10 años, el PBI real y el índice de precios a productores, ¿sí? Con una función llamada getFredData, es decir, obteneme la data de la Fred, nuevamente vamos a pedirle al servidor que me haga la petición, ¿sí? Esta vez es un poco más sencillo porque lo hago con una función, y que me traiga todos los valores y que algunos me los pases a numéricos y que me los setee al data frame como el índice por la fecha y el valor. Este código lo que va a hacer es setearme 10 años de datos. Por ende, nosotros vamos a definir una fecha de inicio y una fecha de inicio y una fecha final. En la fecha de inicio yo le estoy pidiendo que sea el día de hoy menos un time delta de 10 años, si es 365 multiplicado por 10, y que el formato de fecha sea año, mes y día. La fecha final simplemente va a ser el hoy, ¿sí? Entonces básicamente lo que nosotros estamos haciendo es setear 10 años de datos, ¿sí? Si ustedes se van a la página van a ver que hay como no sé, vienen datos desde 1980 para algunos indicadores, habrán desde más tiempo para otros. Y acá básicamente lo que hace es, este código lo que hace es buscar los datos para todas las series, es decir, para el top 10 que hemos definido allá arriba. Por último, vamos a plotearlo. ¿Y cómo vamos a plotear? Vamos a hacer uso de Seaborn y de Matplotlib. Y le voy a pedir que me genere una figura de tamaño 12×16. Le vamos a pedir que sea una grilla blanca. Vamos a pedirle que use una paleta de colores. Vamos a utilizar un gráfico de líneas, ¿sí? Y vamos a darle de título los últimos 10 años del nombre del indicador. El valor de... No, perdón, pido perdón por el perro si ladra, ¿sí? Debe ser porque me está escuchando hablar fuerte. Que me setee en las X, en el eje de las X, el año, y en el eje de las Y, los valores. Que tenga una pequeña rotación de 45 grados. Y que me comprima el layout. Por si no saben para qué es esta función lo que hace es como ajustar un poco el layout. El layout es la imagen, ¿sí? Ajustar la imagen. Y que agregue un área bajo la curva. Esto agrega un área bajo la curva. Bueno, lo tiene en inglés, pero área bajo la curva. Y que añada los puntos de datos con el scatter. Luego que me lo muestre por pantalla. Entonces lo primero es el índice de precios al consumidor. Aquí tienen una pequeña explicación de qué es lo que hace. No lo vamos a ver ahora porque si no el video va a durar, no sé, una hora. Y le voy a pedir que voy a directamente usar una función de pandas que se llama optionContest, que a ver, lo que hace esto es simplemente si detecta valores que son infinitos, digamos, es decir, si en el data frame hay algún dato que sea inf, es decir, que se haya calculado una serie, se haya dividido por 0 o una cosa así, que me lo detecte como valor nulo, ¿sí? Y le damos el parámetro true. En base a eso yo le pido a la función plotIndicator que me plotee el CPI, ¿sí? Yo le he puesto ese nombre, acá en esta primera parte va el nombre que yo le he puesto, que me seleccione de la columna data mi índice de precios al consumidor y que utiliza la paleta de color Coolworm, que es una paleta de Seaborn. Y este es el CPY para los últimos 10 años. Que vemos acá una tendencia ascendente, ¿sí? El nivel general de precios, en general de los últimos 10 años, ha estado aumentando. La tasa de desempleo,
Este es interesante porque en el año 2020 tuvimos un aumento espectacular del desempleo que llegó a valores del 14% y esto es lógico, se cerró todo por la pandemia, ¿sí? Luego, a lo largo del año 2000 hasta el año mediados de 2022, fines de 2022, el desempleo ya había vuelto a su tasa normal, ¿sí? A alrededor del 6%. El Producto Interno Bruto en nominales, sí, a valores crecientes por los últimos 10 años. La tasa de fondos federales, ¿sí? De la Fed cayó muchísimo en el periodo de la pandemia, ¿sí? Los bancos necesitaban liquidez entre ellos, así que probablemente se estuvieron prestando mucho en aquel tiempo, ¿sí? Y luego la tasa de fondos federales aumentó al mismo tiempo en que la Reserva Federal decidió aumentar la tasa de interés, entonces la tendencia ha sido creciente desde el 2022 en adelante. Y hoy tenemos, bueno, la tasa en 5. El índice de producción industrial, ¿sí? Industrial Production Index, nuevamente con la misma paleta, estático, ¿sí? No ha variado en aproximadamente 10 años. Después pueden ustedes setear una mayor cantidad de años de datos si quieren y ver cómo evolucionan ciertos periodos. La deuda pública, clásico estadounidense, creciente para los últimos 10 años y creciente para el otro tramo del periodo también. Así que la oferta monetaria, ¿sí? Incluye el efectivo, los depósitos a la vista, activos líquidos a corto plazo, ¿sí? Un aumento rápido en M2 podría indicar riesgos inflacionarios, ¿sí? Esto nuevamente es ceteris paribus. ¿Sí? Manteniendo todos los demás factores constantes, nunca hay que hacer un análisis o pensar las cosas de manera simplistas. Pero bueno, ese es uno de los efectos de la teoría cuantitativa del dinero también, un aumento en la cantidad de dinero sin sin un incremento en la producción, tendríamos un aumento en el nivel general de precios. La tasa de equilibrio de inflación a 10 años, la 10-year Break-Even Inflation Rate. Esto se podría hacer un análisis un poco más, un análisis de series temporales probablemente. Y el PBI real, también creciente. Creo que me queda, bueno, el índice de precio del productor. Y por último, este pequeño seteo de gráfico, esta pequeña función, lo que hace simplemente es dejarme todo en uno. Y acá está directamente todos los gráficos en uno. El gráfico es tranquilamente intercambiable. Le pueden agregar más indicadores. Pueden ir a la Fed también y buscar indicadores que ustedes quieran y luego graficarlos tranquilamente. Por último, vamos a hacer un pequeño desglose de datos con la misma configuración anterior. Vamos a usar la misma función anterior, la función que utilizamos acá en el código número 2. Y le vamos a pedir que nos busque datos relacionados con el S&P 500, por ejemplo. Y ¿cómo lo hacemos? Bueno, le pedimos que genere un parámetro de búsqueda que sea el S&P, que utilice nuestra API key, que sea un tipo de datos JSON, que me lo ordene por popularidad y que también me lo ordene pues que el criterio de ordenamiento sea descendente y que me traiga solamente 10, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente me muestra los conjuntos de datos más populares relacionados con el S&P 500, ¿sí? Y aquí tienen los títulos, en algunos están un poquito cortados, pero después todos estos títulos se podrían graficar de la misma manera que lo hemos graficado anteriormente, ¿sí? Y buscar qué índice de estos nos interesa por alguna razón en específico. Y acá nos dice, esto está bueno, porque acá nos dice desde cuándo empieza a tomar datos. En el caso de la FRED, ¿sí? Acá yo he seleccionado la tasa de desempleo, pero la he seleccionado con diferentes códigos. Todos estos son variaciones de la tasa de desempleo acorde a un grupo específico, ¿sí? Segmentado por un grupo específico. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer acá? Bueno, voy a graficar cuál ha sido el desempleo de los últimos 15 años. Y vamos a ver cómo ha evolucionado en términos de raza. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido.
Entonces acá tenemos la tasa de desempleo por raza, ¿sí? Nuevamente, como situación atípica de la pandemia, la explosión de desempleo que hubo en el 2020, eso lo conocemos todos, pero podemos ver que en general para todas las etnias, digamos, ha sido decreciente a lo largo de los últimos 15 años y se ha estabilizado en torno al 5 o 6%, lo mismo que vimos anteriormente. Y uno que me interesa bastante, que con este culmino el video, es el gráfico del CPI por sectores. Que es, nuevamente, yo seleccioné el CPI, pero seleccioné por alimentos, energía, transporte, educación, recreación, vestimenta, ¿sí? El mismo gráfico lo que hace es guardarlo en un data frame, busca cada uno de los tickers, me trae datos para 10 años, utiliza la función que definimos más arriba y me hace un ploteo, ¿sí? Una figura 12 por 16 en la que me plotea para cada ticker y sector en tickers CPY y sectores, ¿sí? Que me plotee justamente el gráfico de líneas que yo le estoy pidiendo. Agregamos un pequeño título, agregamos los ejes, ¿sí? Un tamaño de fuente y obtenemos. Esto creo que lo había dado recién. Y ahí tenemos el índice de precios del consumidor. Esta es mucho más interesante que la anterior, porque vemos qué ha pasado con la variación de los precios de ciertos productos. Por ejemplo, la energía ha tenido un comportamiento un poco más errático, un poco parecido al comportamiento, al comportamiento de los precios del transporte también. Vemos que para las demás series de datos, alimentos, el total o vestimenta o recreación para Estados Unidos sí ha sido una tendencia relativamente creciente, pero para educación, recreación y vestimenta se ha visto relativamente estancada en los últimos 15 años. Este está interesante porque podríamos agarrar datos de mayor cantidad de tiempo y ver qué ha pasado en otros tiempos. Por ejemplo, si tomamos datos de 1970, por ejemplo, podemos ver la explosión de inflación que hubo, que hizo que el Banco Central, hizo que la Fed tuviera que subir las tasas de interés al 14% aproximadamente para parar la inflación en aquel momento, que fue ocasionado por una inflación de costos y los árabes le subieron el precio del petróleo, ¿sí? El crudo subió el precio, que eso hizo encarecer justamente el combustible en Estados Unidos, y si vos le encareces el combustible a Estados Unidos, básicamente los matás, los matás completamente. Así que podríamos ver ese tipo de análisis también. De todos modos, eso está plasmado en muchos libros de economía. Acá simplemente vemos cómo algunas variables tienen otro tipo de comportamiento relacionado a otras. Bueno, en eso culmina el video de hoy. Simplemente hemos traído unos datos de las APIs de la Fed. Los hemos graficado, hemos visto qué pasa en ciertas circunstancias, hemos tomado 10 años de datos y simple, este código lo dejo en GitHub. Recuerden pasarse por la página de Optima si hay algo en lo que los podamos ayudar. Tanto Gabriel como yo estamos a su disposición en lo que necesiten. ¿Sí? Recuerden pasar por Optima Learning también, que hemos presentado unos seminarios bastante interesantes sobre las herramientas que tanto Gabriel como yo en Optima utilizamos para operar la bolsa y hacer análisis financiero. Dejo los links en la descripción. Cualquier cosita me chiflan y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.